Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que vean este video. ¿Cómo están? Yo espero que bien. Bueno, y realmente es una esperanza. Porque yo creo que ya nadie tenemos duda de que cada día la crisis económica de nuestro país es más profunda. De tal manera que estar bien, sobre todo producto de nuestro trabajo honesto, es una verdadera esperanza. Cada día escuchamos a los especialistas y además a las propias autoridades reconocer que tan solo para el año 2013 las expectativas de crecimiento de nuestra economía son cada vez más pesimistas. Que por otro lado la tasa de desempleo, que parecía que venía ahí como que más o menos cediendo, bueno, pues se ha repuntado y ahora se ubica otra vez en un 5%, de las más altas en los últimos años. Y los focos rojos de plano se encendieron cuando el Coneval hace poquito nos confirmó lo que yo he venido diciendo desde hace año y medio, cuando publiqué mi libro México no más pobreza, en el sentido de que, y lo digo aquí, la pobreza viene creciendo y que para el año 2012 sería peor que en los años anteriores. Libro en el que además yo propongo una solución a ese problema. Pues bien, el Coneval nos dice que efectivamente de periodo de 2010 a 2012 el número de mexicanos pobres ha crecido en 500,000. Bienvenidos a nuestra cruda realidad. Igualmente ha crecido el número de mexicanos vulnerables en 1,800,000 mexicanos más que engrosan estas filas. ¿Quiénes son esos vulnerables? Bueno, aquellos que están próximos a caer o en riesgo de caer a la pobreza porque sus ingresos no les son suficientes para comprar la canasta básica o porque tienen carencias sociales en cuanto a acceso a salud, vivienda, educación, seguridad social. ¿Qué es eso? Bueno, a ir formando un fondo de retiro en su edad laboral para tener algo de qué vivir cuando ya no están en edad de trabajar. Esa es nuestra situación. De esta manera el Coneval nos dice que ya para 2012 hay 94 millones de mexicanos, 53.3 de ellos que ya se ahogan en la pobreza y 40.7 millones vulnerables que están en riesgo de caer en ella. Cifras por demás alarmantes. Bien, ¿y saben qué es lo peor? Lo peor es que el gobierno no sabe cómo resolver este problema. Y vayamos a un ejemplo muy sencillo, el de la informalidad. Hablábamos de la carencia social, de no poder ir formando ese fondo de retiro para cuando nos retiremos. Bueno, eso es lo que le pasa a los informales. El sector informal, ese hijo no reconocido que procrearon o que han procreado el gobierno y el sector formal, entiéndase los empresarios, y que ahora no saben cómo resolver. ¿Por qué? Bueno, pues porque sobre todo el sector formal, las grandes empresas, lo han alimentado muy bien con los despidos masivos en que incurrían estos empresarios, ¿sí? Y ahora el muchacho ya ha crecido y está ya más grande que su hermano, el sector formal. ¿Y sabe qué? Pues le salió un respondón. Y entonces ahora el sector formal, los empresarios se quejan de que les quita mercado. Y el gobierno se queja de que no les paga impuestos. No, hay que combatirlo. Y el sector formal, los empresarios le dicen al gobierno, échatelo porque ya nos está saliendo muy respondón. Y entonces el gobierno, de que Peña Nieto se apresura a establecer un programa contra la informalidad en el que les dispara un poderosísimo dardo de 200,000 empleos formales a ese pequeño monstruo de más de 20 millones de mexicanos que laboran en el sector informal. Algunos dicen que llega a la cifra de 28 millones de mexicanos. No, pues yo creo que sí les van a hacer algo. La realidad es que nuestro gobierno está empecinado en buscar la solución bajo los dogmas neoliberales que nos dicen que vamos a combatir la pobreza y la informalidad misma pues a través de programas de inversión, y esos programas van a venir de las reformas estructurales que nos hagan más productivos y competitivos y vayamos al extranjero a vender nuestros productos y venga el capital extranjero porque seamos atractivos. Y entonces hay que ir a pasar el sombrero y bajarse los pantalones si es necesario para que suceda todo eso. ¿Saben qué? Eso no es cierto. Son cuentos chinos. ¿Y queremos un ejemplo? Bueno, pues ahí está la reforma laboral. No nos la vendieron acaso como una de las valiosas reformas estructurales, creo que fue la primera, bueno, por ahí andaba la educativa. ¿No acaso el gobierno y los empresarios nos dijeron que con esa reforma laboral se iban a crear más empleos y mejor remunerados? Así la vendieron, ¿no?
Bueno, pues sucedió que se autorizó a finales del sexenio pasado. ¿Y qué pasó? En los primeros 6 meses de gobierno de Enrique Peña Nieto se crearon la raquítica cifra de 188,000 empleos nuevos formales. Cifra inferior a los más de 219,000 empleos que se crearon en los primeros 6 meses del gobierno de su antecesor, Felipe Calderón, cuando no había reforma laboral. Y no solo eso, de los 188,000 raquíticos empleos, el 89% de ellos paga 2 o un salario mínimos, sueldos miserables. Porcentaje que es mayor al 61% que se generó en el sexenio anterior. Conclusión: reforma laboral, menos empleos, peor pagados. Luego, entonces, ¿por qué deberíamos de creer que ahora las reformas estructurales que nos estaban prometiendo, que si la de las telecomunicaciones, que si la energética, vender Pemex, que es así, nos van a traer esos empleos mejor pagados y que van a ser muchos? ¿Por qué? ¿Por qué sabíamos de creer? Ahí está el ejemplo de la reforma laboral. La verdad es que esa teoría de la productividad y la competitividad y de ir al mercado externo es equivocada. Y no porque lo diga yo. Ya hace muchos años un reconocido economista estadounidense, premio Nobel de Economía, el señor Paul Krugman, nos decía en su libro El internacionalismo moderno, de que pensar de que la llave para el desarrollo económico de un país es su éxito en el entorno internacional es equivocado. Nos decía, poner a competir a los países como si fueran empresas en el entorno internacional, eso no asegura un desarrollo económico del país, es una idea equivocada. Nos ponía a reflexionar: una empresa que compite en el mercado, si fracasa, pues desaparece. Un país que compite en ese entorno internacional, si fracasa, ¿también desaparece? No, ¿verdad? La realidad es que el problema lo tenemos aquí adentro, no afuera. Y otra vez, no porque lo diga yo, el reconocido economista mexicano, el doctor José Luis de la Cruz, que me parece es titular del área de finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México, nos señala que la inequidad en la distribución de la riqueza, que ese es nuestro principal problema, se da en el seno de las empresas. No se da porque el gobierno distribuya mal el gasto social o porque expía decretos equivocados. No, es en el seno de las empresas donde se gesta esta inequidad. Y otro economista mexicano, el señor Pedro Tello, nos dice que nuestro modelo económico es un modelo económico fallido, simple y sencillamente porque no logra revertir este proceso de inequidad que se da en las empresas. Opiniones de gente conocedora del tema van en ese sentido, y que es en el mismo sentido que voy yo. Nuestro principal problema es la inequidad en la distribución de la riqueza, y ese es una falla estructural nuestra. Otro reconocido economista estadounidense, también premio Nobel, el señor Joseph Stiglitz, más recientemente en un libro que publicó hace algunos años, llamado El precio de la desigualdad, nos dice que esta inequidad va creciendo. Él señala el caso de Estados Unidos, pero la verdad es que las similitudes con México son asombrosas. Nos dice que esa inequidad crece porque se toman malas decisiones en el poder político, que se alía prácticamente con el poder económico, particularmente los grandes empresarios que normalmente tienen monopolios en el mercado, para tomar decisiones conjuntas que los beneficien mutuamente, que ambos incrementen su riqueza y su poder. Pero dice Stiglitz, eso tiene un costo. Esa riqueza no sale de la nada. Sí, ¿sale de dónde? De los bolsillos de la clase media y de los más pobres. Ellos son los que terminan pagándolo. Eso es lo que no ha permitido a Estados Unidos salir de su crisis, que ya desde el 2008 se está volviendo pues grave, ¿no? Ya se está enquistando ahí, y a nosotros nos está pasando algo similar. Tenemos una confabulación, yo creo que esa es la palabra correcta, entre el poder político y el poder económico, que están cegados y están poco a poco matando la gallina de los huevos de oro. Esa es la triste realidad. Es por eso que es el turno de nosotros los ciudadanos. Nos toca a nosotros resolver este problema. El gobierno no lo va a hacer. Nos toca a nosotros proporcionar las ideas, buscar las formas de salir, de romper este círculo vicioso de pobreza, menos ventas, nuevos despidos, más pobreza, en el que está inmerso nuestro sistema económico. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Yo te propongo una verdadera reforma fiscal
una verdadera reforma fiscal que ataca la raíz del problema, la inequidad en la distribución de la riqueza que se da en el seno de las empresas. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, en esta misma página vas a encontrar los puntos sobre los que descansa esta propuesta. Y a manera de resumen, yo te diría que en términos generales lo que se busca en mi propuesta es que haya un beneficio para los trabajadores derivado de crear más empleo y mejor remunerado, lo cual fortalecería el mercado interno, pues al haber mejores salarios hay más consumo. Más consumo se genera un beneficio para las empresas que operan en nuestro país, tienen más ventas, tienen más utilidades. Y además de estos dos beneficios, lograr una mayor recaudación fiscal, porque a todos nos conviene tener finanzas públicas sanas. En resumen, ¿cómo se logran estos tres beneficios? Independientemente de que vean, otra vez te repito, los puntos sobre los que descansa la propuesta aquí mismo, bueno, yo en resumen te digo que esto se logra incentivando a las empresas a crear más empleos y mejor remunerados mediante una disminución en el impuesto sobre la renta proporcional al gasto que incrementa por crear más empleos, que ese impuesto sobre la renta que se deja de recaudar se compensa con aumentando el impuesto a aquellas empresas que despidan empleados, manteniéndoselo a aquellas que no contraten ni despiden empleados. Que además, y otro punto muy importante, se elimina el privilegio de la consolidación fiscal que permite a los grandes grupos corporativos, esos que están en el top 10 de la lista de las 500 empresas más importantes del país, y que una conocida publicación en el terreno de los negocios pues nos muestra cada año quiénes son esas y cómo les va, y que nos dijo que en el 2011 a estas 500 grandes empresas pues les fue muy bien, crecieron sus ventas casi al triple de lo que creció el Producto Interno Bruto del país, y para 2012 les fue mejor, lograron crecer casi al cuádruple de lo que creció nuestro Producto Interno Bruto. A ellos les va muy bien, aunque al país le vaya muy mal. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues a ellos en el mercado interno no les afecta mucho lo que sucede, lo tienen monopolizado, y además sus crecimientos los basan en las ventas al exterior. Viendo sus estados financieros lo pueden corroborar. Prueba de que vender al exterior no significa mayor desarrollo en lo interno, o por el hecho de que ellas han crecido sus exportaciones ha mejorado nuestra situación económica. Al contrario, ya vimos que estamos peor. Señor Peña Nieto, tome nota. La invasión de capital extranjero también nos va a resolver. La banca mexicana fue invadida por el capital extranjero, y los trabajadores, ya no más de la banca, los trabajadores bancarios mejoraron su situación porque hubo esa invasión de los hombres blancos y barbados que trajeron moneda extranjera, los nuevos de Hernán Cortés. Pues no, eso que nos trajeron resultaron ser otra vez espejitos. Pues bien, decíamos que hay que eliminar por ello el privilegio de la consolidación fiscal. Además, también establecer que el beneficio del no pago del IVA en alimentos y medicinas, y yo propongo también servicios de enseñanza, esté dirigido realmente a quienes más lo necesitan, y no como está ahorita de manera generalizada. ¿Cómo? Aplicando el IVA a estos conceptos, pero con devolución inmediata a aquellos que tienen menores ingresos, de 5 salarios mínimos hacia abajo. ¿Y qué pasa con los que tienen ingresos de 6 salarios mínimos hasta los 24? Bueno, para ellos, ese IVA que van a pagar en estos conceptos se compense con una reducción en el impuesto sobre productos del trabajo, que a su vez el Estado no va a resentir esa menor recaudación, porque en ese mismo impuesto incrementa el que han de pagar los que ganen de 25 salarios mínimos hacia arriba. Sí, estos salen poniendo, pero no totalmente, porque para todos propongo una mejora en el reparto de utilidades. Eso es redistribuir la riqueza. Es el turno de nosotros los ciudadanos. No va a venir la solución por parte del gobierno. Hemos visto con lo que ha hecho contra la informalidad, con lo que pasó con la reforma laboral, que su estrategia es equivocada y que no parece tener la menor intención de cambiarla. Únete a esta propuesta, dame tu apoyo, fírmala, convéncete. Si tienes dudas, por favor, comunícate conmigo a través del correo rsanlan@hotmail.com, y yo con mucho gusto te disipo todas las dudas que tengas sobre esta propuesta.
La idea es que estemos convencidos, primero, de que somos nosotros los ciudadanos los que vamos a sacar adelante este país. Segundo, de que esta propuesta es viable para hacerlo. Si tú hoy día no formas parte de esos de esos 94 millones de mexicanos que están ya ahogándose en la pobreza o con la zozobra de caer en ella, bueno, pues felicidades. Estás dentro de los 23 millones ricos, por lo menos estables. Mas, ¿qué te hace pensar que el día de mañana, ante el crecimiento de la pobreza que se seguirá dando si no cambiamos el modelo económico, pues no te vaya a alcanzar a ti, a tu empresa, esa que tú tienes con tanto sacrificio y que haces trabajar arduamente todos los días y que puede ver mermadas sus ventas hasta el grado que tengas que cerrarla? O tú que prestas tus servicios en alguna empresa que también se pueda ver afectada por una disminución de ventas, y entonces, ¿qué crees? Despidos. ¿Alguno de esos despidos no te tocará a ti? Ahora, que si tú eres de los 94 millones que ya están con el problema encima, ¿qué esperas para firmarla? Es la oportunidad para conseguir un mejor empleo, mejor remunerado, o para ti que eres empresario, conseguir más ventas para tu negocio. Es el turno de nosotros los ciudadanos. Hagamos algo por este país. Conoce esta propuesta, apóyala, y si ya estás convencido, por favor ayúdame a difundirla. Se necesitan decenas de miles de firmas para proponerla o para impulsarla como una iniciativa ciudadana. Y así, el gobierno, partidos políticos, las cúpulas empresariales dejarán de ignorarme como lo han hecho a lo largo de año y medio. Te invito a que participes. Soy tu servidor, Rafael Leonardo Santibáñez Langle. Agradezco mucho tu atención. Hasta luego.